¿Qué tal, amigas, amigos? El día de hoy trato de responder a una pregunta que me han hecho y tiene que ver con la última cena de Cristo. ¿Qué es lo que había de alimento en aquella noche? Bueno, precisamente para hablar del tema voy a ocupar la lectura que nos ofrece el Jueves Santo, que nos habla de cómo tendría que ser la cena de Pascua. Está tomada del libro del Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 8 y después del 11 al 14. Y dice así: En aquellos días el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Quiere decir que a partir de entonces, este mes, este día, iba a ser con lo que comenzara el año judío, porque iba a ser algo tan importante que tendría que ser recordado para siempre. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, lo recalco, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará, lo sacrificará al atardecer, cordero sin mancha, sacrificado al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura, pan ácimo, y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque, es decir, es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en todas las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Muy bien. Hecha esta lectura, vamos entonces a ubicarla. Ustedes recordarán, amigos, que el pueblo de Israel estaba preso, de alguna manera esclavo en Egipto, y aunque Dios le pidió al faraón a través de Moisés que lo dejara salir, el faraón cerró el corazón, por lo que Dios envió una plaga, otra plaga, y el faraón seguía con el corazón totalmente cerrado. Entonces Dios pensó castigarlo en algo que le doliera mucho. En aquel tiempo, el hijo que más quería cualquier padre de familia era el hijo primogénito varón, el primer hijo de la familia siendo varón. Y Dios le dice a Moisés que aquella noche hará que pase el ángel exterminador y acabe con todos los primogénitos, hijos varones, machos, no solamente humanos, sino también de los animales. De tal manera que Moisés se preocupa y dice, bueno, pero también en casa de los judíos tenemos un hijo primogénito, el varón, ¿y qué es lo que va a pasar? Y Dios le dice, vas a hacer esto, vas a comerte un cordero asado. El cordero, al sacrificarlo, va a tomar el lugar del hijo primogénito. En lugar de que me sacrifiques a tu hijo primogénito, sacrifícame un cordero, pero tiene que ser sin mancha, totalmente puro, sin defecto, y tiene que ser macho. Lo vas a sacrificar al atardecer. ¿Qué vas a hacer con este cordero? Lo vas a desangrar.
los judíos no pueden consumir ningún animal que no se haya desangrado totalmente. ¿Y qué vas a hacer con la sangre? Vas a marcar las partes de la puerta de tu casa para que cuando llegue el momento, el ángel exterminador, cuando vea la sangre, será una señal de que en esa casa no habrá muerte, sino habrá más bien alegría. ¿Cómo te vas a comer este cordero asado? No hervido, no frito, asado. Un cordero asado, y te lo vas a comer también con pan ácimo. ¿Por qué pan ácimo? Especialmente las señoras que hacen pasteles, que hacen tortillas, saben que la levadura es muy importante. Y en aquel tiempo, para que una masa pudiera fermentar, se tardaba bastantes horas para que la levadura actuara. Actualmente basta un poquito de Royal y con esto la levadura empieza a actuar, pero en aquel tiempo no. Si significa que te vas a comer un pan sin levadura, es que lo tienes que hacer ahorita de carrera y comértelo de carrera. ¿Por qué? Porque en la noche pasa el ángel exterminador y esta noche Dios te va a permitir, porque el faraón así lo va a hacer, que salgas y encuentres la libertad. Es decir, hay que comerse deprisa, deprisa. Esto hay que comer el pan ácimo y hay que comérselo con hierbas amargas. ¿Para qué las hierbas amargas? Para que te recuerden que eras esclavo en Egipto y que Dios te está dando la libertad. ¿Cómo te lo vas a comer? Con la cintura ceñida, no sentadito. Con la cintura ceñida, ¿por qué? Porque vas ya de salida, con el bastón en la mano. Es decir, una cena de pie y estando ya listo, porque esta noche, cuando empiecen a morir los primogénitos, entre ellos el hijo del faraón te va a poder decir, sálganse ya. Y así fue. Precisamente a esta cena se le llamó Pascua, que significa salto o paso, porque pasó Dios por entre el pueblo de Egipto, ocasionando la muerte de los primogénitos. Todos recordamos que Egipto vio con tristeza estas muertes y que el pueblo salió, que pudo cruzar el mar y llegar finalmente al inicio del desierto, donde cruzándolo llegarían después a la tierra prometida. Tenemos ya entonces un mandato. Esta cena la vas a tener que celebrar en memorial perpetuamente. De tal manera que los judíos cada año comenzaban el inicio del año celebrando la Pascua con una cena especial al atardecer, bueno, después del atardecer porque el cordero se tenía que sacrificar hacia las 3 de la tarde, y que tenían en el menú cordero que tenían que comer asado, hierbas amargas, pan ácimo y vino generalmente mezclado con agua. El padre Armando Colín, que ahora ya es obispo, pero cuando era solamente sacerdote, hizo un ritual de la celebración para la cena pascual hebrea, es decir, para que la gente conozca, ahora ya es obispo de Puerto Escondido, para que la gente conozca cómo celebran los judíos actualmente la Pascua. Y los judíos, al celebrar esta Pascua, están rememorando lo que se hacía desde tiempo de Moisés. Es cierto, han tenido que haber algunos cambios, porque cuando el pueblo estaba en el desierto, ciertamente no podía tener quizás todos los elementos que se mencionaron en la lectura que acabamos de escuchar. Y cuando llegaron ya a la tierra prometida, seguramente la cena se enriqueció con otros elementos para hacerla más festiva, pero es una cena ritual. No es una cena común y corriente, sino es una cena que recuerda la liberación del pueblo judío de Egipto. Las partes importantes de la celebración pascual. Primero, a la Pascua en la cultura judía se le llama Pesaj y está basada en dos temas que son el Haggadah, que es la narración del Éxodo, como recuerdo de las principales intervenciones de Dios en su historia. Cada vez que los judíos celebran la Pascua, tienen que leer muchos textos del Éxodo que nos recuerdan su liberación, para recordar que Dios los liberó y que no se les olvide que Dios es el que
ha liberado y liberará siempre a su pueblo. Por eso la cena que tuvo Cristo tuvo que haber sido una cena larga, porque los textos que se leen son bastante largos. Otra parte de la cena pascual es el mazot, que son los panes ácimos que tienen que estar presentes en la cena y que recuerdan el pan del sufrimiento y de la miseria con que el pueblo se alimentó. Pan ácimo, pan sin levadura, no es pan de fiesta, sino un pan que recuerda el sufrimiento. Y la estructura del Hagadah, de Pesaj o de Pascua tiene los siguientes elementos, para que veas más o menos lo que hizo Cristo en la última cena. Primero, bendición con el rito de la luz y bendición sobre la primera copa de vino y bendición sobre las ofrendas. Fíjate, la cena de la Pascua judía y la cena que tuvo Cristo tuvo que haber comenzado con la bendición de la luz, que nos recuerda que Dios es el creador de todo. Fíjate, la Pascua cristiana también, curiosamente, comienza bendiciendo el fuego nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo bendijo un fuego nuevo. ¿Por qué? Porque está comenzando el año para los judíos, porque se está recordando la creación del mundo, porque se está recordando que Dios ilumina siempre con su presencia. Y en ese momento se bendice una copa que se llama la copa de Elías. ¿Por qué? Porque los judíos piensan que cuando venga el Mesías, Elías vendrá a anunciar su llegada. Y por eso esa copa se bendice, se pone ahí para que, si es el momento, llegue Elías y les diga, ya llegó el Mesías. Para los cristianos, nuestro Elías fue Juan Bautista, que anunció a Cristo como el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Bueno, en la cena judía se tienen que tomar 5 copas. Fíjate, 5 copas, y vamos a ver en qué momento Cristo había tomado el cáliz para decir, tomen y beban, esta es mi sangre, pero son 5 copas. Una vez que se ha bendecido la luz y se ha servido la copa de Elías, que nadie se toma, es una copa aparte, viene el lavado de las manos por parte del presidente, el presidente de la asamblea. En este caso sería Cristo, y en ese momento se lava las manos porque los judíos tienen la obligación de purificarse en todos los ritos espirituales. Después viene un carpas, que es un pedazo de apio o rábano que es mojado en vinagre, en jugo de limón o en agua salada y después se come. Todo mundo se come estas hierbas amargas. El cuarto punto, dividir. Se divide el pan ácimo por una cuestión ritual, que se va a comer la mitad únicamente y la otra mitad se va a esconder para un ritual de diversión más adelante. Después viene el Magid, que es la narración, la recitación del Hagadah, todos los textos del Éxodo y algunos textos más que nos hablan de la liberación del pueblo. Aquí, a propósito, el más pequeño de la cena siempre le tiene que preguntar al que la preside, al mayor, todas las noches comemos nosotros pan con levadura, ¿y por qué esta noche comemos pan ácimo? Todas las noches nosotros estamos de tal manera, ¿y por qué esta noche estamos haciendo algo extraño? Y precisamente el que está presidiendo la celebración le tiene que contestar al menor lo que es toda la Pascua, y por eso se va leyendo el libro del Éxodo. Generalmente el más pequeño lo sientan junto al mayor para que haga esta pregunta. Y esta es la razón por la que se piensa que Juan Evangelista era el que estaba sentado cerca de Cristo, porque era el menor de los apóstoles. Bien. Viene a continuación, después del Hagadah, de la recitación de los textos, el Rajatz, lavado de las manos de parte de todos los participantes. Todos los apóstoles se tuvieron que haber levantado y lavarse las manos. Después viene el Motzi o Masaj, que es la bendición de los ácimos, y se distribuye un pedazo del primer ácimo
y un pedazo del segundo, porque acuérdate que había varios ázimos, para todos los comensales y se comen los dos pedazos juntos. Viene el número 8, el maror, hierbas amargas, se moja una hoja de lechuga en el jaroshet y se come. Bien, entonces nuevamente hierbas amargas. Después se envuelve el corec, así se llama esta parte, se envuelve una poca de hierba amarga con un pedazo del tercer ázimo, son sumergidos en la vinagre, en el jaroshet, y se comen juntos. Continúa esto ritual. Después viene el sulhan u orek, que es la cena normal. Todo lo anterior era parte de un rito religioso y aquí, después de esto, comienza la cena normal. ¿Qué tendría que haber en la cena normal? Bueno, en la cena normal podría haber, además de los panes ácimos y el vino, el cordero, que cómo se tenía que comer, sin sangre, y cómo, frito, hervido, no, ¿verdad? Tenía que ser asado. Así que la gente se va comiendo el cordero y además de esto podía haber huevos cocidos que significaban también un día de fiesta. Después de que se termina la cena, y fíjate, después de todo esto y la lectura de los textos de la Biblia y además la cena, estamos hablando de un momento que durará por lo menos unas 2 horas o más. Bien, después de esto ya viene algo importante. El zafún, una parte de los ázimos que se habían escondido, sirven para que los niñitos se levanten y busquen dónde está el pan escondido. Esto sirve para que se les quite un poco del sueño porque ha estado larga la cena y al que lo encuentra se le da un obsequio en particular. Mientras ha estado la cena, se pueden estar entonando también algunos cantos para alegrar la cena. Pero viene el zafún, que acabo de explicar ahorita, el escondido y que se come en este momento. Y algo muy importante, la Sagrada Escritura, el Evangelio nos dice, acabada la cena, Jesús tomó el pan. Fíjate, esto que te estoy explicando te ayuda a entender en qué momento de la cena Cristo tomó el pan y el vino y los consagra. Bien, viene después del escondido el barek, que es la bendición por la comida que se ha realizado y por la tercera copa de vino. Así que en este momento Cristo da gracias por la cena y bendice la cena que se ha realizado y se sirve una tercera copa de vino. En este momento se abre la puerta porque todo ha sido a puerta cerrada. Se abre la puerta. ¿Qué significa? Que en este momento es cuando Judas podrá salir. Judas no puede salir antes, pero tampoco Judas puede salir antes de que Cristo haya bendecido el pan y diga, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y además, en ese momento es cuando Cristo dice, tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. Precisamente el ázimo que se partía para que todos comieran es el pan ázimo que Cristo toma y les dice, coman todos de él, después de dar gracias por este pan que forma parte de la cena. Después vendrá el momento de la bendición de la copa de vino, y es cuando Cristo, acabada la cena, toma el cáliz y dice, tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre. En este momento viene el jalel, que es la sección número 13 de la cena, y se bendice la cuarta copa de vino, que es la que te estoy mencionando ahorita. Se leen salmos de aleluya y al final se bebe la cuarta copa de vino, que es la copa de Elías. Como Elías no llegó, pues entonces los judíos se siguen tomando esta copa hasta nuestros días. En el caso de la última cena, la copa de Elías es la que Cristo hace que se pasen todos, diciendo, Elías ya ha dicho que yo soy el Mesías, y esta copa no la volveré a tomar
hasta que tenga cumplimiento en el reino de mi Padre. Significa que Cristo está diciendo, no voy a volver a poder participar en ninguna cena de Pascua, aunque cada año he participado desde que era pequeñito y en los otros años, no volveré a tomar del vino de la cena de Pascua. ¿Por qué? Porque voy a morir. Algo muy importante de esta cena es que en el rajatz, en el lavado de las manos de parte de todos los participantes, esto lo había omitido, es cuando Cristo se levanta y les lava los pies a los discípulos. Lo normal era que todo el mundo se levantara y se lavara las manos, pero en este caso, Cristo toma el papel del sirviente. El sirviente, cuando todos iban a lavar las manos, se acercaba, les llevaba el agua, las toallas, etc. Y en ese momento es cuando Cristo, en lugar de lavarles las manos, les lava los pies como un signo de una limpieza total que quiere que los apóstoles tengan para la siguiente parte que viene, que ya te he explicado. De tal manera que nosotros podemos entender que Cristo lleva a cabo una cena ritual llamada Hagadá, que siguen realizando los judíos hasta nuestro tiempo, y que a los apóstoles hubo algo que les llamó la atención. La cena de Pascua tenía que ser el viernes. Los judíos tenían que ir a sacrificar al cordero aproximadamente entre las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, para que a partir de entonces se desangrara el cordero y después de que estuviera desangrado lo pudieran asar, y antes de que se ocultara el sol el viernes, ellos tenían que ya comenzar el Shabbat, la cena, sin ningún problema. De tal manera que cuando los apóstoles les dice Cristo, vamos a celebrar la Hagadá, vamos a celebrar la Pascua de alguna manera el jueves, les extraña porque ¿cómo van a celebrar la Pascua si no hay un cordero? ¿Cómo van a celebrar la Pascua si no han ido a sacrificar al cordero, si no lo han desangrado? ¿Cómo le van a hacer? Sin embargo, se reúnen en aquella cena, y en aquella cena seguramente habrá estado hierbas amargas, pan ácimo, huevo y algunos elementos más que pudieron cenar, pero faltaba el cordero. Eso podrían haber pensado, pero seguramente tú ya estás entendiendo quién era el cordero en aquella cena. ¿Quién había dicho en algún momento, de quién había dicho Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo? Efectivamente, Jesús era el Cordero vivo presente aquella noche. ¿Y por qué aquella noche les dice que su cuerpo será entregado y su sangre derramada? Porque al día siguiente, el viernes, Él va a ser sacrificado como el Cordero antes del atardecer. Fíjate, primogénito. Cristo fue el Hijo único y primero de María, el Hijo único de Dios, sin mancha, sin defecto. Cristo no tuvo ningún pecado. El Cordero tendrá que ser desangrado. Cristo estuvo colgado en la cruz y fue flagelado y azotado para que su sangre, derramada por la humanidad, cayera de una manera tremenda. No le quebrará ningún hueso. Cuando Cristo muere, llegan a romperle las piernas a los ladrones que estaban a los lados de Cristo. ¿Por qué? Porque querían los judíos que murieran rápido, porque ya venía la cena de la Pascua el viernes y no podían estar ahí esperando a que murieran. Quiébrenle las piernas para que ya no puedan respirar y de esta manera mueran asfixiados. Cuando llegan a Cristo y están a punto de romperle las piernas, se dan cuenta que está muerto y para asegurarse le cruzan el costado con una lanza. No le quebraron ningún hueso. Se están cumpliendo todos los rituales. Como Cristo como Cristo desde la cruz no les podía decir, esta es mi sangre que derramo por ustedes. Como Cristo en la cruz no podía decir, este es mi cuerpo que entrego por ustedes, porque apenas podía hablar. No podía explicarles que Él estaba tomando el lugar del Cordero
que antes se ocupaba para celebrar la Pascua. Por esta razón se los explica el jueves. Una vez que ha terminado la cena, se abre la puerta, Judas ya salió para entregarlo y vienen todos los momentos difíciles que Cristo tendrá que vivir. Cristo sale del cenáculo y va al huerto de Getsemaní. ¿Por qué? Porque podían caminar esos pasos. Acuérdate que en el Shabbat y en las celebraciones religiosas los judíos no podían caminar más de determinado tiempo y no podían hacer otra cosa sino estar orando. Cuando Cristo sale de la última cena, así nos lo dice el Evangelio, salen cantando himnos. Llegan a Getsemaní. Getsemaní significa prensa. ¿Prensa de qué? Prensa de olivo, prensa de aceitunas para hacer el aceite. Era un lugar frente a Jerusalén donde estaban los árboles de olivo y había mucha tranquilidad. Era tiempo de luna llena, se podía caminar tranquilamente sin ningún problema, a menos que hubiera alguna nube por ahí, y Cristo llega al huerto de Getsemaní y ahí con los demás apóstoles, menos Judas, cantan varios salmos, pero como han tomado 4 o 5 copas de vino los apóstoles, han cenado. ¿Qué le pasa a una persona cuando ha cenado, cuando está contenta, cuando está relajada y ha tomado vino? Les viene el sueño. Por eso es que los apóstoles que Cristo invita a que lo acompañen, Pedro, Santiago y Juan, como lo dice el Evangelio, se quedan dormidos. Se quedan dormidos y solo Cristo hace oración para que, si es posible, pase ese trago amargo y que si no, que se cumpla la voluntad de Dios. Pues bien, he tratado de explicarte entonces que Cristo tuvo una cena ritual inspirada en la cena de Pascua, donde hubo pan ácimo, y por eso nuestras hostias no son un pan común y corriente, tienen que ser pan ácimo, y que en la última cena que se comía un cordero que se sacrificaba, Cristo toma el lugar del cordero, y ya te he dicho que es un cordero sin mancha, un cordero al que no se le quiebra ningún solo hueso. Y algo interesante, ¿qué hicieron en Egipto para que el ángel exterminador, para que la muerte no pasara a los lugares de los judíos? Con la sangre marcaron las puertas. Muy bien. Yo te pregunto, ¿dónde está la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo actualmente? En la comunión, en la Eucaristía. De tal manera que cada vez que una persona recibe la Eucaristía, su cuerpo, sus puertas, vamos a llamar así, están marcados con la sangre de Cristo para que la muerte no tenga dominio sobre nosotros. De tal manera que la sangre de Cristo nos purifica, la sangre de Cristo nos lava, la sangre de Cristo nos permite tener una vida que nos va a llevar hacia la vida eterna. Por esta razón, precisamente el Jueves Santo, dice el Salmo: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Fíjate, levantar un cáliz en los Salmos significaba alabar a Dios. Con mayor razón, levantar el cáliz que Cristo levantó en la última cena, cumpliendo lo que Él nos dijo: hagan esto siempre en memoria mía. Y termina también con este texto San Pablo a los Corintios, cuando está explicando a la gente de su tiempo que la misa no es algo inventado por los apóstoles, sino es algo que recibieron de Cristo. Dice así, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar.
Fíjate, aquí nos está diciendo que Cristo no tomó para esta bendición ni la primera, ni la segunda, ni esta, sino la copa después de la cena, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y termino con esto. Dice Cristo: esta es la nueva y eterna alianza. ¿Por qué? Porque Dios había hecho una alianza con Abraham, una alianza con Moisés, pero lamentablemente el pueblo, por su pecado, había roto estas alianzas. Dios no. Dios se mantuvo siempre fiel, pero el pueblo no. Y por esta razón, Cristo dice: la nueva alianza, la que hace Dios con su Hijo Jesucristo y el pueblo, es una alianza que será para siempre. No necesitamos otros corderos, no necesitamos otros sacrificios, sino solamente el de Cristo. ¿Y por qué celebramos la misa constantemente? Alguien diría: pues entonces celebramos una misa nada más y ya. No, ¿sabes por qué? Porque Dios se mantiene siempre fiel y el sacrificio de Cristo es siempre eficaz, pero nosotros constantemente, quizás de una semana a otra, de un día a otro, quizás rompemos la alianza con Dios. Y por eso, al celebrar la misa constantemente, estamos actualizando el sacrificio de Cristo para que siga actuando en nosotros y nosotros podamos tener la vida eterna. Bueno, es un asunto complicado, no es fácil explicar esto, pero he tratado de hacerlo de la manera más sencilla. Espero que les haya ayudado a entender que la última cena de Cristo fue una cena ritual en la que toma el pan y el vino e instituye la Eucaristía. Si les gustó este video, pues denle me gusta, like, como dicen, compártanlo con aquellos a quienes les pueda interesar, y si no están suscritos a mi canal y quieren que les lleguen todos los demás videos que voy publicando, aquí donde dice suscribirse, pueden poner suscribirse y les estarán llegando en forma automática. Que Dios les bendiga.